Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a ver. Gloria a Jesús. Escritura. Vamos a ver, amados, cómo estamos por aquí. A ver quién se está conectando. Vamos a ver, amados. Ok, aquí estamos. Aquí estamos una vez más, dándole gracias y gloria al Señor Dios Todopoderoso por su amor y su fidelidad. Amén. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él ha sido bueno y maravilloso y no hay nadie como Él. Amén. Este lugar lo ponemos en las manos del Señor para que Él sea el único glorificado en este tiempo. Bendito sea el Señor. Amén. Así que vamos a estar pidiéndole al Espíritu Santo que tome control de todo lo que vayamos a hacer en esta hora. Dios es maravilloso y bueno, amén. Entonces, a Él le damos la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Gracias al Señor porque Él es bueno, porque en Él estamos más que bendecidos. Amén. Aquí estoy queriendo mejorar un poco la imagen, pero no sé qué me está pasando últimamente, que eh, se ve como muy oscuro, ¿verdad? Se ve como muy oscuro, pero bueno, tengo todas las luces, en fin, aquí estamos, amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga y los amigos, bienvenidos en esta tarde por compartir, por unirse con nosotros, por estar aquí, conectados, siguiéndonos hoy con un tema muy bonito, un tema maravilloso. Espero que usted lo pueda compartir. Le hemos puesto un título o un encabezado que dice: ¿por qué debemos meditar en la palabra de Dios? Amén. Y hoy vamos a escudriñar un poquito todo este asunto de lo importante que es meditar en su palabra. Amén. Entonces, bienvenido, bienvenida, estimado amigo y hermano. Para mí es un placer. Zoraida Gómez va a estar con usted durante este tiempo en el cual creo que vamos a recibir mucho, mucho del Señor. Así que conforme los vaya viendo que usted se está conectando, pues ahí estaremos tertuleando porque el invitado especial es usted. En donde usted conmigo vamos a aprender. Yo aprendo de usted y usted aprende de mí y todos aprendemos de la palabra del Señor. Así que quiero informarles un poquito y así mientras tanto darle chance a las personas que se vayan conectando. Este jueves, recuerden que nosotros todos los jueves tenemos el programa Por su Palabra, pero ha habido una variación en la hora. ¿Por qué? Porque a las 7 de la noche yo voy a estar en una capacitación
que vamos a estar recibiendo. Entonces, se me hace imposible transmitir a las 7 de la noche. Entonces vamos a estar transmitiendo a las 4 de la tarde. Así que no se le olvide, a las 4 de la tarde es nuestra cita mañana para aprender de su palabra. Amén. Creo que en este tiempo que estamos viviendo, tiempos de señales, tiempos de advertencia, tiempos en donde estamos viendo que la venida del Señor se acerca pronto, que ya está cerca. Así que en esta tarde quiero invitarle de verdad a que usted se afirme, usted tome nueva fuerza, si usted está desanimado, si usted está cansado de este camino en el Señor, pues el Señor dice que Él es nuestra fuerza, Él es nuestra ayuda, es nuestro pronto auxilio. Así que acudamos a Él para que podamos seguir adelante en esa batalla y en este caminar. Sabemos que no estamos solos, Él está con nosotros, y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces, eh, sin más, quiero entrar en el tema, el por qué debemos de meditar en la palabra. Cuando se nos viene a la mente meditar, eh, pues a veces no tenemos como muy claro el concepto de qué es esto, ¿verdad? En la ciencia, en la psicología, en la ciencia oculta, te dicen que nosotros debemos de meditar, pero que el meditar debe de ser de una forma de llevar nuestra mente en limpio. Debemos de vaciar nuestros pensamientos, debemos de vaciarlos y estar ahí meditando, ¿verdad? En posiciones astrales y demás para poder meditar. Al yo no tener cosas en mi mente, entonces ahí hay un espacio vacío en el cual me ayuda a meditar. Pero al descubrir la palabra del Señor es todo lo contrario. La palabra del Señor dice que meditar no es que yo vacíe mi mente de pensamientos, al contrario, debo de saturar mi mente de pensamientos. Pero, ¿cuáles son esos pensamientos? ¿Cuáles son esos pensamientos que vienen a nuestra vida? Encontramos en las Sagradas Escrituras una historia muy bonita y vamos allá en el capítulo de Jueces, ¿verdad? En el capítulo 1, allá cuando vemos eh, que antes de que Josué tomara la posición de guerrero, de soldado, de dirigente del pueblo de Israel, recordemos que Moisés saca al pueblo de Israel de la esclavitud, y resulta que llegó el momento en que muere Moisés y antes de morir, deja un sucesor. Catita, a Marlenita Araya, Dios me le bendiga, qué gusto verlas, un abrazo fuerte para usted y su familia. Entonces vemos cómo Moisés le delega continuar la tarea o la asignación que Dios le había dado a Moisés, y Moisés llama a Josué y le dice, bueno, Josué, a partir de ahora a ti te toca llevar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, a la tierra prometida. Ya habían cruzado el Mar Rojo, estaban ya casi que en la tierra, solamente tenían que conquistar, entrar y poseer. Y resulta que, bueno, encontramos que eh, como todo, ¿verdad? Cuando se nos asigna un trabajo, cuando se nos asigna un asunto especial, ¿verdad? Se nos asigna un privilegio, a uno se llena de temor, se llena de miedos y yo, la palabra no lo dice, ¿verdad? Pero yo me imagino esta conversación de Josué con Moisés y posiblemente Josué le decía, mira Moisés, eres un líder nato, tú eres un líder
que te tomaste una gran responsabilidad guiando un pueblo terco, un pueblo rebelde, un pueblo duro de corazón, un pueblo duro de servicio. Ahora, imagínate, me toca a mí liderarlo. Eh, es un reto, como todo, ¿verdad? Yo estoy parafaseando o entrando en esa conversación que tuvieron, pero aquí recordemos, en el capítulo 1 de Josué, encuentra la historia, dice la preparación, los preparativos para la conquista. Nosotros hemos sido llamados para conquistar. Nosotros hemos sido llamados para pelear la batalla y ganarlas. Nosotros hemos sido enlistados en el pueblo del Señor, en el ejército del Señor, no para vivir una vida derrotada, pero hay un requisito que Dios nos manda, y no solamente en el tiempo de Moisés y de Josué, es en el tiempo de hoy, es en el tiempo de ahora, es en el tiempo, porque aunque quizás nosotros creamos que los tiempos han cambiado, los tiempos son los mismos. Los tiempos en el mundo espiritual es el mismo. Amén. Los que cambian es lo natural. Nacen, mueren y se reproducen. Pero en el mundo espiritual es eternidad lo que tenemos. Entonces, aquí en el capítulo 1 de Josué, inicia diciendo, aconteció después de la muerte de Moisés, que es lo que les estoy contando, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Aquí viene la asignación que Dios le da a este hombre. Era un hombre de guerra, era un hombre de lucha, era un hombre de batalla, era un hombre que conquistaba. Recordemos que él estuvo como espía allá en Jericó y demás, ahí estuvo luchando. Entonces, no era un cualquier personaje, pero ya como liderar eh, a una nación ya era otro asunto, ¿no? Porque muchas veces, cuando nosotros estamos a este lado, ¿verdad? A este lado, como dicen, sentado en la barrera, nos es fácil liderar allá adelante, pero no es lo mismo, ¿verdad? Que estar líder, que estar al frente, que estar atrás. Pero le llegó la hora a Josué y dice así, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisar en la planta de tus pies, planta de vuestros pies. Amén. Dice, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates y toda la tierra de los Eteos, hasta los grandes del mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Aquí había una promesa de Dios para este gran hombre que iba a liderar el pueblo de Israel. Iba a liderar el pueblo y le dice, todo esto, te daré la conquista de todo este territorio. Tú poseerás la tierra con mi pueblo. Tú alcanzarás, tú vencerás, tú lucharás. Y me imagino que en toda esa conversación, ¿verdad? Y aquí en el 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Es promesa de Dios a un hombre que ha sido llamado a una asignación. Usted y yo, igual manera, hemos sido llamados a una asignación en esta tierra. Tenemos una asignación. Amén. Entonces aquí ya en el verso 6 le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Sabe? Porque, como le digo, no es lo mismo estar en la barrera que estar dentro del redondal, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces dice aquí, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Recuerde que la tierra tenía que ser conquistada y luego por familias, por tribus, estas tierras iban a ser repartidas, iban a ser heredados, ¿verdad? Toda la familia, de acuerdo a las tribus, iban a ser heredadas estas tierras. Por eso le dice, este pueblo por heredad y la repartirás.
Así la dice, solamente en el verso 7 dice, solamente te esfuerces, que seas valiente para cuidar hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Había una ley que Moisés había dado. Recordemos que esa ley, esta ley de Moisés, era los 5 libros del Pentateuco que Moisés los escribió, ¿verdad? Son 5 libros para el pueblo de Israel. Este es parte de lo que se dice del Tarot, ¿verdad? O la ley, el libro de los mandamientos. Entonces, aquí Dios le dice a Josué, solamente te pido que te esfuerces, que seas valiente y que cuides de cuidar, de guardar los mandamientos de la ley que yo le di a mi siervo Moisés. No te apartes de ella ni a derecha ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, ¿verdad? Entonces ahí continúa él, ¿verdad? Hablando, dice, mira que te mando, no se aparte de tu boca este libro de la ley, en el verso 8, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta es la clave. Esta es la clave para Josué, para conquistar la tierra. Esta es la clave hasta el día de hoy, ¿verdad? Nosotros, si queremos ser cristianos maduros y productivos, debemos hacer de nosotros la meditación. Y no es esa meditación vacía, sino una meditación de la palabra. Amén, meditar en ella. Muchas veces encontramos personas que suelen decirnos, yo me leo 10 capítulos diarios, pero mi pregunta para usted en esta tarde, de esos 10, un capítulo que usted se lee, ¿cuánto medita usted en ella? ¿Cuánto usted medita en ella? Entonces, ahora nosotros como cristianos debemos de ser maduros y productivos y debemos hacer de nosotros la meditación un hábito. Un hábito, estar pensando, es que a veces llenamos nuestra mente de cosas vacías, de cosas superfluas, de cosas sin contenido espiritual, ¿verdad? Entonces, es ahí donde la batalla del el enemigo nos ataca, ¿verdad? Entonces dice que se requiere que nuestra mente sea llena, no como algunos otras meditaciones que enseñan que deben de ser llenar la mente, tener la mente vacía para meditar. Hay muchas creencias, ¿verdad? Y prácticas que te hacen llevar a la meditación y esa meditación te hace levitar y te hace un montón de cosas y tus pensamientos están ahí y eso aparentemente pues trae una renovación mental, pero la palabra de Dios a mí me dice y me enseña que no debo de tener mi mente vacía para meditar. Debemos meditar con una mente llena. ¿Llena de qué? Llena de la palabra de Dios y reflexionar en ella. ¿Me explico? Entonces, el Señor a Josué le dice, mira Josué, todo esto te daré, conquistarás la tierra, nadie te podrá hacer frente, tú la repartirás, a ti te va a tocar repartir toda esa tierra, pero hay algo que debes de hacer. Y me imagino, dime Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder ser un buen guerrero, un buen conquistador, un buen siervo del Señor? Simplemente es meditar en mi palabra, meditar en ella. ¿Cuándo? De día y de noche, en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez, en las buenas y en las malas. Amén. Entonces debemos meditar con una mente llena, con una mente llena de la palabra de Dios. No podemos meditar y en esto de meditar, póngase a pensar que nosotros de las 12 horas, 24 horas del día, pensamos en muchas cosas, más si tenemos alguna dificultad. Entonces le damos cabida
a esa dificultad, a esa circunstancia, a esa vicisitud, y estamos meditando y meditamos que hasta nos llenamos de estrés, nos llenamos de desesperación, nos llenamos de angustia, nos llenamos de todo menos de fe y esperanza. Pero si nosotros queremos ser como Josué, conquistadores de todas las situaciones y caminar una vida victoriosa, debemos de meditar en la palabra y debemos de llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Por eso Josué en el capítulo dice 8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. A veces cuando nosotros hacemos uso de mucho de la palabra, pueden llamarnos que religiosos, que fanáticos, pero es que la palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios es así. Debes de leer los 5 libros de la ley, debes de saber qué pido yo en esos 5 libros de la ley y debes de meditar en ella y no te apartes. Es que debemos de guardar la dirección que nos pide. Esto es como un libro de receta o como una tela en costura. Si yo trazo una línea equivocada, la prenda no saldrá como me está indicando el maestro o la maestra. Igual si alguien me está enseñando a cocinar o a hacer una repostería y yo omito algún ingrediente porque creo que no conviene, lógico que no saldrán las cosas como tienen que salir. Así que Dios le dice a Moisés, a Josué, ya mi siervo Moisés murió. Y así como estuve yo con Moisés, lo que yo le dije a Moisés que haría con él, lo haré contigo. Y eso es para con nosotros también. Después de la muerte de Moisés, Jesús le dio ese plan a Josué. Era un plan de conquista, un plan de conquista a la tierra prometida. Usted y yo, amado amigo, hermano, estamos en ese plan de entrar a esa tierra prometida, a esa vida eterna. Y ese plan no era una estrategia militar. Recordemos que Josué era un guerrero, era un militar, era un luchador, un hombre de batalla, pero aquí esto no servía. Lo humano, lo estratégico, militarmente tradicional, no le funcionaba a Josué. Y Dios le dice, ve Josué, eres fuerte, eres aguerrido, eres valiente, pero debes de ser más valiente, porque se requiere de valentía, se requiere de esfuerzo meditar en las promesas de Dios. Se requiere, escuche, amado amigo, se requiere de valentía, se requiere de disciplina, meditar en la palabra del Señor. Cuando vienen pensamientos a nuestra mente, pensamientos negativos, pensamientos que sabotean nuestra fe, pensamientos que sabotean mi esperanza, es ahí donde yo debo de esforzarme y ser valiente y meditar en la palabra del Señor. ¿Y cómo nos cuesta? Al contrario, le damos cabida a las circunstancias, le damos cabida a los malos pensamientos y no cumplimos ese plan. Ese plan que Dios tiene para usted y para mí no es un plan humano. La palabra del Señor dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Usted lo ve allá en el libro de Efesios. Y la victoria y la conquista vendrá como resultado de las promesas de Dios. Cuando yo empiezo a meditar en su palabra, cuando yo en medio del problema empiezo a ver lo que Dios dijo que haría y hará, es ahí donde yo voy a ver el resultado a las promesas de Dios. La victoria viene cuando yo medito en que el Señor me ha dicho solamente esfuérzate y sé valiente. Nunca se aparte de ti de tu boca el libro de la ley. Y Jesús dice, escudriñad las escrituras,
porque a ellos os parece que en ellas tener vida eterna y dan testimonio de mí. Jesús también nos aconsejó, e incluso al Pablo, al joven Timoteo, le dice, procura con diligencia presentarte aprobado como obrero que no tiene cómo avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que medita en la palabra. Es necesario, mi amado hermano, amigo, que usted y yo, si queremos ver victorias, conquistas en nuestra vida espiritual, en el mundo espiritual, debemos de creer que el meditar en la palabra de Dios hay una respuesta, hay un resultado y es que se cumplen las promesas del Señor. Y en estos versículos primeros de capítulo 1, él dice, yo os entregaré, como lo dije a Moisés, todo lo que pisare la planta de vuestros pies te lo daré. Todo lo tendrá, desde el desierto y el Líbano hasta el río Éufrates, toda esa tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Dios no es escaso en querernos bendecir. Dios quiere que usted y yo seamos bendecidos espiritualmente desde el desierto del Líbano hasta el río Éufrates. Es grande las dimensiones, amén, porque es grande las dimensiones de la bendición que el Señor quiere darnos. Hermana Lidilia, qué lindo, qué gusto verle, un abrazo fuerte. Esfuérzate y sé valiente. Esa obediencia que Josué le da al Señor, obedece, que debe de meditar en los mandamientos, en el libro de la ley, meditar en su palabra. Esto significa que tenía que estar llena su mente, amén, su mente llena de la palabra de Dios. Esa obediencia era la meditación en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta, al meditar su palabra, va a mantener llena siempre mi mente de su palabra. Esto es como un combustible. Si yo no le pongo combustible al vehículo, lógico que se va a parar, no me va a funcionar, se va a dañar el motor por al no llegarle suficiente combustible, entonces empieza a ¿cómo es que se dice? Bueno, ya se me fue la palabra, pues entra suciedad al motor. Así pasa con nosotros. Si nosotros no llenamos la mente con la palabra de Dios, no meditamos en ella, entonces lo que succionamos es suciedad, es cosas que no nos edifican. Amén. Entonces, la obediencia tenía que ver en llenar su mente con la palabra de Dios, determinar sus palabras y sus acciones. Porque cuando yo obedezco y lleno mi mente, mi corazón con la palabra de Dios, entonces voy a determinar o voy a reflejar palabras, mis acciones, mi conducta se van a reflejar. La meditación en la palabra se va a ver reflejada en mi diario vivir. Amén. Le hago aquí a usted una pregunta. ¿Por qué necesitamos meditar la palabra hoy? ¿Por qué necesitamos meditar en la palabra del Señor en estos tiempos? Recordemos que tenemos un nuevo pacto ahí desde el Mateos, Lucas, Marcos y Juan y continúa hasta Apocalipsis y hay muchas promesas también ahí, no solamente en el libro de la ley o en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento está llena de promesas, está llena de bendiciones,
pero debemos de meditar en ella. Cuando yo mantengo llena mi mente de la palabra de Dios, esto me hace recordar las ordenanzas dadas por Dios. Qué lindo es, amado amigo y hermano, meditar en la palabra y agarrar un tiempo a leer la escritura. Usted lee esta palabra y luego usted empieza a meditar en ella. ¿Qué es lo que realmente el Señor te está diciendo a mi vida? A mi vida. No a la vida de Katia, no a la vida de Lidilia, no a la vida de los amigos y hermanos que se conectan y nos escuchan, no, a mi vida. Debo de meditar en ella. Amén. Debo de meditar en esa palabra, en sus ordenanzas que Dios tiene para conmigo. Porque cuando yo medito en la palabra, entonces es ahí donde se produce en mí el obedecer su mandamiento. Nos es más fácil ser discípulos, nos es más fácil ser ovejas, nos es más fácil ser siervos, nos es más fácil amar, se nos hace más fácil perdonar, se nos hace más fácil porque meditamos en su palabra. No solamente la leemos como dice la escritura, sino que no solo somos oidores, sino hacedores. Y para poder ser hacedor de la palabra, debo de obedecer sus mandamientos, meditar en ellos. Amén. Y vamos a leer, dice que también cuando yo medito en la palabra, soy vencedor al pecado. Y todo aquello que no agrada a Dios es pecado. Si yo solamente leo la palabra y leo, y Josué, hijo de Nun, envió a Setín 2 espías secretamente, y leo capítulo 2, leo capítulo 3, Josué se levantó de mañana, y leo capítulo 5, y todos los reyes de los amorreos que estaban, wow, leí 5 capítulos. Ya hoy este mes me leí 3 libros de la Biblia. Pero es importante, mi amado amigo, que usted medite en cada palabra que usted pudo leer o podemos leer. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a ver allá, anote, en el libro de Salmos. Vamos a ver qué dice el libro de Salmos. Y busque ya el libro de Salmos, el 119. Es un salmo el más grande de los salmos que hay. El Salmo 119, verso 15. Vea lo que dice. En tus mandamientos meditaré. En tus mandamientos meditaré. Amén. Y consideraré tus caminos. Cuando yo leo la escritura y medito en su palabra, entonces yo voy a considerar los caminos de Jehová. ¿Cuáles son los caminos por donde yo ando, los que yo transito, los que yo frecuento? Amén. Porque la escritura dice que en tus mandamientos meditaré. Dios nos mandó a meditar en su palabra. Amén. Y cuando yo medito en su palabra, voy a considerar mis acciones, mis actitudes, qué estoy haciendo, si están bien o están mal. No tiene nadie que venirme a decir, porque la misma palabra me va a redarguir. Bendito sea el Señor. En la meditación de la palabra es donde va a venir esa convicción en que ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo mal esto y lo otro, porque medité en su palabra y podemos vencer el pecado, podemos vencer lo equivocado que estamos. Amén. Y ahí atrás un poquito, en el verso 11 del Salmo 119,
Oiga lo que dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando yo medito en la palabra de Dios y guardo sus dichos, guardo sus palabras, eso va a evitar que yo peque. Por eso el meditar en la palabra de Dios hoy, eso nos hace recordar sus ordenanzas. Podemos obedecer y podemos hacerle frente al pecado. Amén. Esta meditación nos hace que lleguemos a la plenitud de Cristo. Cuando yo venzo el pecado, cuando el enemigo puede venir a tentarme y una otra vez como Jesús que fue llevado al desierto a meditar en su Padre, en esa palabra, y vino el tentador, él le dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, escrito está, solo a Dios adorarás y servirás. Sabe, mi amado, es que cuando la palabra tiene una morada por la meditación de ella, es que nosotros podemos ser vencedores. Y Josué esto lo llegó a entender en esa conversación que tuvo con Dios cuando le dice, mi siervo Moisés ha muerto, así como estuve con él, estaré contigo. Esta tierra te la daré, tú repartirás heredad, pero solamente te pido que medites en mi palabra, en mis mandamientos de día y de noche. No podemos, amado amigo, en este tiempo dejar de meditar en su palabra. Es importantísimo, es el ancla para el alma, el meditar en su palabra. Amén. Al meditar en su palabra, podemos conocer a la persona de Dios. Sabe, muchas veces no entendemos quién es Dios. No conocemos los atributos de Dios ni sus cualidades. Dios es amor, Dios es santo, Dios es puro, Dios es justo, Dios es bueno. Pero todo esto se obtiene cuando yo medito en la persona de Dios. Cuando yo medito en su palabra, va a venir esa revelación del Espíritu a mi vida, a decirme quién es Él, quién es mi Padre. A veces nos sentimos o nos encontramos con personas que siendo cristianos se sienten que no son hijos, que se sienten que no tienen derecho a clamar, a orar, a pedir, porque no meditan en su palabra, no meditan en ella, no meditan en quién es Dios. Dios es un gran amigo nuestro que nos ama y que nos cuida. Amén. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros aceptamos sus mandamientos y los ponemos por obra. Vamos a ver allá en el Salmo 63. Salmo 63, 6. Dice así, cuando me acordé de ti en mi lecho, cuando medité en ti en las vigilias de la noche. Este escritor del Salmo 63, que es, dice el Salmo de David, cuando estaba en el desierto de Judá. Sabe, aún en los momentos difíciles, ahí David se encontraba en el desierto de Judá, huyendo, perseguido, guerreando, luchando. No se encontraba, así como usted y como yo, en una cama hermosa. Amén. Dice, cuando me acordé de ti en mi lecho, estaba en un desierto, acostado quizás en el piso, en el suelo, pero era su lecho en el momento. Y dice, cuando me acordé de ti en mi lecho, cuando medité en ti en las vigilias de la noche. A veces, amados hermanos, encontramos hombres y más mayormente mujeres que padecen de insomnio, pues mediten su palabra. Medite, aproveche el insomnio y medite, no en que, Señor, no puedo dormir,
¿Qué será? ¿Será por esto? ¿Será que me faltan vitaminas? ¿Será que necesito esto? ¿Será que necesito lo aquí? ¿Será que necesito entrar a un gimnasio? ¿Será que necesito? Y no meditamos en su palabra. Medite en su palabra. Porque dice, aún en las vigilias de la noche, cuando no podemos dormir, meditemos en la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Dios quiere que usted y yo meditemos en su palabra. Cuando yo le doy oportunidad a mi pensamiento a meditar en su palabra, en sus mandamientos, en sus estatutos, tendré menos tiempo para estar de ocioso, para estar tomando pensamientos equivocados. Amén. Dios es bueno y maravilloso porque es aquí en donde yo me voy a apoderar de las promesas y decir, Señor, no puedo dormir, pero voy a meditar en tu palabra. Tu palabra dice que tú eres bueno, que tú aconsejas aún de noche a mi conciencia. Señor, gracias porque tú eres bueno y maravilloso. Señor, porque eso es conocer la persona de Dios. Señor, sé que eres omnisciente, omnipresente. Quizás, Señor, en este momento me siento sola, solo, pero sé que yo no estoy sola. El enemigo quiere hacerme pensar eso, pero tu palabra dice que no me dejará ni me desamparará, porque tú estarás conmigo, porque tú eres mi proveedor. Aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová me recogerá. Gracias, Señor, porque puedo meditar en las vigilias de la noche. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Así que, mi amado hermano, no demos oportunidad. Y dice aquí San Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Tenemos al Espíritu Santo de Dios. En esa meditación, el Espíritu Santo tiene una escena maravillosa para ayudarnos. Él entra en escena, Él entra en acción, Él entra a ser el protagonista de mis pensamientos y Él va a recordar lo que yo he leído en los momentos difíciles, en la vigilia de la noche, cuando estoy enfermo, cuando estoy en la cama, cuando tengo un problema, cuando algo se levanta, alguien se levanta. El Señor dice, el Espíritu Santo, el Consolador, al quien yo envié en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. Él nos va a ayudar a meditar en su palabra. Él nos va a meditar, Él nos va a guiar cuál es la palabra de acuerdo a la circunstancia, porque dice, Él nos guiará y nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que yo les he dicho. Pero ¿cómo voy a saber lo que Dios me ha dicho si no leo su palabra, si no medito en su palabra? Amén. Así que debo, mi amado hermano, ser más Biblia, ser más de la palabra, más de la meditación. Bendito sea su nombre. Gloria al Señor. Vamos a ver qué dice San Juan 16. Juan 16. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. En el verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que han de venir. Moisés sabía esta palabra, Josué sabía esta palabra. El Espíritu Santo hoy nos recuerda y recordemos, mis amados, que el Espíritu Santo venía de tiempo en tiempo a ellos cuando tenía una asignación. Hoy el Espíritu Santo está en nosotros
lo hemos recibido, está dentro de nosotros, está haciendo una obra maravillosa en nuestras vidas y Él nos recuerda y dice, cuando venga el Espíritu Santo, ya el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, ¿recuerdan la historia? ¿Recuerdan la palabra? ¿Recuerdan un día de esto cómo nos explicaba nuestro pastor sobre vivir en un avivamiento y en la bendición del Espíritu Santo? Ya usted y yo tenemos el Espíritu Santo. El que no tiene al Espíritu Santo no puede entender y no puede meditar en la palabra en acuerdo a la voluntad de Dios. Solamente aquellos que tienen el Espíritu Santo, y cuando venga el Espíritu, Él los guiará a toda verdad. El Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad. ¿Por qué nos guiará a la verdad? Porque dice, porque no hablará por su propia cuenta. Amén. No hablará porque Él hablará verdad, porque hablará de lo que ha oído en el cielo. Lo que ha oído en el cielo es lo que Él nos va a decir a nosotros. Oiga lo que dice. Pero cuando venga el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, los guiará a toda verdad. Cuando yo medito, el Espíritu Santo entra en escena y es el Espíritu de verdad. Él no miente, Él nos va a decir las verdaderas palabras que necesitamos. Amén. Y es ahí donde dice, y nos guiará a toda verdad. Él es el Espíritu de verdad y nos guía a toda verdad. No andaremos confundidos, no andaremos engañados, porque la presencia de Dios, el Espíritu de verdad, nos va a guiar por buenos caminos. Y ahí es donde usted y yo vamos a ser vencedores. Así como Josué, Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. Sabe que debemos, y lo digo porque es así, lo hemos vivido, lo vivo y es una lucha constante. Empezamos a orar, empezamos a tener intimidad con Dios, empezamos a leer la palabra y de una vez viene, tengo que llamar, tengo que pagar, tengo que lavar, tengo que cocinar, uy, esto me falta y nos desconcentramos porque el meditar se requiere esfuerzo y se requiere valentía. Esfuérzate y sé valiente. Y Josué no era un cobarde, era un guerrero, era un hombre luchador. Así que, pero para meditar en la palabra de Dios, debemos de esforzarnos y entrenar nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, a que mediten en la palabra de Dios. Amén. Al meditar su palabra, también pensamos en sus obras, en Dios, en sus obras. Bendito sea el Señor. Cuando meditemos en sus obras, en lo que Él ha hecho por usted, en lo que hizo en el pasado, lo que hace en el presente, lo que ha hecho con usted. Medite, Señor, cómo me salvaste. Cuando me encontraba muerto en pecado y delitos, tú diste la vida por mí. Cuando estaba enfermo, tú me sanaste. Cuando me dieron un diagnóstico que decía hay un 90%, un 95%, donde es malignidad, Dios, tú lo cambiaste. Señor, he pasado momentos, he tenido pérdidas económicas, he tenido pérdidas materiales, he tenido situaciones espirituales, Señor, pero tus obras son maravillosas. Tú eres grande. En medio de todas esas cosas, has estado tú ahí. Has estado tú ahí. Capítulo 77 de Salmos. En el verso 12, escuche lo que dice. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Al meditar en las obras que Él hace conmigo, yo voy a poder hablar de sus hechos, testificarle al mundo que tenemos un Dios maravilloso que puede hacer obras extraordinarias en nosotros.
meditaré en todas tus obras. Moisés ha muerto, el sucesor es Josué. Ahora le toca a Josué meditar en su palabra, en la ley. Y Josué, me imagino que meditaba en los momentos difíciles cuando el enemigo se levantaba. Él recordaba las obras, como Dios mandó las plagas en Egipto, como Dios liberó al pueblo de Israel, como Dios sacó abriendo el mar rojo, como Dios les proveyó alimento por 40 años, como Dios, las obras de Dios, debemos de meditar en lo que Él ha hecho, porque dice, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Gloria al Señor. Dios es bueno, mi amigo. Y en esta tertulia, donde usted es mi invitado especial, yo quiero que usted pueda ir meditando de lo que el Espíritu de verdad está hablando en esta tarde. Sus obras, sus acciones, su poder, su sabiduría, su santidad, su amor, su gracia, su compasión. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Al meditar en la palabra, prestamos atención a sus mandamientos y vamos a entender lo que Él quiere para mí. Ya habíamos leído el Salmo 119, 15. Amén. Ahora, mi amado hermano, ya vamos. Uy, Jesucristo, se me está bajando la batería. Dame chance. Gloria al Señor. La batería de la computadora. Así se me apaga. Bendito sea el Señor. Uf, qué susto. Gloria a Dios. Bueno, continuamos, amado hermano. Hago una pregunta más en esta tarde. ¿Qué tienen en común las preocupaciones y la meditación? ¿Qué tienen en común? Son muy parecidas, porque las preocupaciones están ahí revoloteando en mis pensamientos que no permiten que yo pueda meditar en su palabra. Ellas han venido, las preocupaciones han venido a ocupar el lugar de la meditación en la palabra de Dios. Y creo, mi amigo, hermano, que hoy usted debe de quitar las preocupaciones y meditar en la palabra de Dios. ¿Qué pasará si nosotros sustituyéramos, en vez de preocuparnos, en vez de las preocupaciones, meditar, quitar esos pensamientos de ansiedad, que esos pensamientos de ansiedad nos alejan de Dios, nos alejan de las promesas, nos alejan de tener una vida victoriosa? ¿Cómo está, hermano? Ay, día aquí, hermano, como Dios quiere. No, pero Dios quiere que usted y yo seamos como Josué. Solamente tenemos que meditar de día y de noche en esta palabra, pero debemos de esforzarnos. Es en esta palabra que debemos de esforzarnos. Ay, aquí estoy, hermana, esforzadita, ¿verdad? Lavando, limpiando, todo lo que hay que hacer a veces dentro del pueblo del Señor, en la congregación, barremos, limpiamos. Aquí estoy esforzada y valiente, pero no estamos meditando en la palabra de Dios. No estamos meditando en sus mandamientos. Por eso es que hay tantas situaciones en nuestras vidas, amados hermanos, que a veces sacamos nota cero porque no meditamos en ella. Y como les dije anteriormente, la meditación es el ancla para el alma. Esa meditación. Y le tengo otra pregunta. ¿Qué aspectos de tu vida necesitan anclar en la palabra de Dios?
¿Qué situaciones, qué aspectos de tu vida, de mi vida, necesito anclar en la palabra de Dios? Hay cosas que te están impidiendo meditar, tener esta relación con el Espíritu de verdad. Si es que no lo has aceptado, no has reconocido el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Del Señor dice en Isaías, venid a mí luego y estemos a cuenta. Amén. Entonces, hoy hay oportunidad para que el Espíritu de verdad habite en usted y de aquí en adelante Él le guíe por el camino de verdad donde no hay oscuridad ni tinieblas. Amén. Así que el hábito de leer la Biblia debe de ser constante. Debemos de leer los libros históricos, debemos de leer los evangelios, debemos de leer su palabra, los salmos, los proverbios, toda la escritura, bendito sea el Señor, porque la palabra y su meditación es el aceite a nuestra lámpara. Recordamos las 5 prudentes y las 5 insensatas. En la vigilia de la noche habían 5 que meditaban en la palabra de Dios. Meditaban en la promesa de aquellas que el novio pronto llegaría. Sí, se había tardado, sí tenía un retraso el novio, pero ellas estaban confiadas que había una promesa y se esforzaron y fueron valientes y el Espíritu de verdad las sustentó a estas 5 que cuando vino el novio dice que sus lámparas estaban encendidas, dice que sus lámparas no se apagaron, dice que sus lámparas tenían aceite, dice que aún habían otros artículos, otros utensilios con aceite. Y aquellas otras 5 imprudentes, dice que dijeron, no, mi amigas, este no viene hoy. Es eso, porque se van a las preocupaciones, se fueron a las circunstancias, se fueron al conformismo y dijeron, no, esto es mentira. ¿Para qué meditar en la palabra? No hay que hacerlo. Pero Dios en el libro de Josué le dice, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Amén. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para guardar. Es que al meditar me vas a hacer guardar su palabra. Ahora bien, mi amado hermano, gloria al Señor. Mucha lectura. Y si no hay meditación, serás y seré como aquellas lámparas de aquellas 5 imprudentes. Es una lámpara que se acabará el combustible, se apagará, se volcará. Porque muchas veces también le ponemos mucha letra, mucho aceite, y el mucho aceite apaga la lámpara. Pero cuando yo lleno mi lámpara de aceite y empiezo a consumir ese aceite en la meditación de su palabra, no sé si usted me está entendiendo, entonces, mi amado, eso produce un fuego, una llama constante, porque se está llenando y está alumbrando, se está llenando y está meditando, está llenando, está buscando, está haciendo, está confiando, está creyendo. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, mi amado hermano Mau, que Dios te bendiga, un abrazo fuerte. Entonces, mi amado hermano, debemos de meditar en el libro de la ley, pero no en solamente en esos 5 libros conocidos como Pentateucos o también conocidos como la Tarot, que Tarot significa dirección, ordenanza o ley.
Amén. Sino meditar en toda su palabra. Recuerdo en este tiempo que estudiamos todo el Nuevo Testamento, yo quedé enamorada que voy a volverlo a estudiar porque uno aprende a saber quién fue Mateo, cómo interpretó la escritura, cómo la expuso, a quién se la escribió, qué puedo sacar del libro de Mateo para mi vida. Y así sucesivamente los otros libros, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón, libros muy pequeños, libros pequeñitos que tienen una gran enseñanza. Y vimos en todo ese recorrido de estos libros pequeños de un capítulo, y eran los que más a veces le podíamos extraer y podemos meditar en eso y hacerlo propio, hacerlo nuestro. Amén. Y ya para concluir, que son las 4, vamos a leer el Salmo 63. No sé si ya lo había leído. Vamos a ver. Gloria al Señor. El capítulo 63, verso 6. Es recordando las maravillas que Dios ha hecho. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí y en él nos alegramos. Podemos pasar el mar, podemos pasar los ríos en seco y nos podemos gozar en él. Amén. Gozarnos en el Señor en medio de todas las tribulaciones, en medio de todo y decir, en ti nos gozaremos, Señor. Nos gozaremos, me gozaré en tu presencia, Jehová. Aunque esté pasando por el fuego, no me quemaré, dice la palabra. Y aunque por los ríos, no me anegarán. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Porque son sus promesas, son sus palabras. Bendito sea el Señor. Y dice, me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Es así que debe de ser nuestra vida constante, acordarnos de los días en que Dios se ha manifestado, en que Dios se ha glorificado, meditar en sus obras, en lo que Él ha hecho en mí, cómo se ha manifestado, dice, y reflexionaba en las obras de tus manos. Amén. Gloria sea al Señor. Así que mi amado amigo, en esta tarde, de verdad que yo le animo a meditar en su palabra, no solamente a leerla, no solamente leerla para cuestionar o para contender, sino qué Dios quiere para mí, qué Dios quiere para mí, qué Dios quiere para mi vida. Amén. Y me encanta y lo voy a compartir porque este fue uno de los, fue el salmo que yo me aprendí cuando me convertí la primera vez. Hayan habido otras, ¿verdad? Que uno se vive arrepintiendo y convirtiendo todos los días. Pero dice aquí la palabra del Señor, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni estuvo en camino de pecadores, sino ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bienaventurado el varón que no anda en caminos malos, mas medita de día y de noche en la ley de Jehová. Cuando usted y yo meditamos en la ley de Jehová, seremos como árbol plantados junto a corrientes de agua, daremos fruta en su tiempo y nuestra hoja no cae y todo lo que hacemos prospera. Poco parecido a lo que le dijo el Señor a Josué. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. No temas ni desmayes porque yo estaré contigo. Medita en esta palabra de día y de noche. No te apartes del libro de la ley.
seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua viva. Que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana, jueves, a las 4 de la tarde, por su palabra. Tenemos un tema bonito y se los voy a dejar ahí picando al aire. Noé y el diluvio. Historias que cambiaron los tiempos. Que el Señor me les bendiga. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Hasta mañana. Que el Señor me les bendiga grandemente. Hoy, cuando nos acostemos, oramos y meditemos. Empecemos a disciplinar nuestra mente, a meditar en la palabra de Dios, porque seremos como árbol plantados junto a corrientes de agua, que daremos su fruto a nuestro tiempo y nuestra hoja no cae. Les amamos, les bendecimos. Este fue el Ministerio Bethesda, Casa de la Misericordia. Les amamos y les bendecimos. Un fuerte abrazo.